¿Y si todo lo que tus libros de texto te dijeron sobre las raíces balcánicas fuera solo la mitad de la historia? Durante siglos, nos enseñaron a rastrear nuestra ascendencia a través del lente de las naciones, banderas, guerras y reyes. Memorizamos mapas, celebramos orígenes, nos repetimos que sabemos de dónde venimos. Pero bajo la tierra de los Balcanes, algo estaba esperando. No un monumento. No un mito. Sino una molécula. Enterrado en tumbas antiguas, dentro de los huesos de personas olvidadas hace mucho, se hallaba un código. Un diario genético, sellado durante más de 2000 años. Y cuando finalmente fue abierto, no coincidía con las leyendas. En 2023, los científicos secuenciaron 136 genomas antiguos de toda Serbia y Croacia. No medievales. No modernos. Antiguos. Y los resultados no solo reescribieron la historia, cuestionaron la propia idea de identidad balcánica. Porque lo que encontraron no era una sola historia. Era un campo de batalla de migraciones, invasiones y desapariciones. Los Balcanes no fueron la cuna de un único pueblo, fueron una zona de colisión. Un punto de encuentro entre este y oeste, norte y sur, de nómadas, colonos, conquistadores y sobrevivientes. Las narrativas antiguas decían, esta tierra nos pertenece. El ADN susurraba de vuelta, ninguna tierra ha pertenecido jamás a una sola persona. Cada cuerpo antiguo contaba una historia diferente. Un origen distinto. Un viaje distinto. Y detrás de los mitos nacionales y los relatos escolares, se escondía una verdad que ningún imperio quería preservar. Que aquellos que alguna vez gobernaron esta tierra, que lucharon por ella, sangraron por ella, ahora son solo rastros. Señales débiles en los torrentes sanguíneos del presente. Pero un descubrimiento, lo cambió todo. Porque no se trataba solo de quien entró en los Balcanes. Se trataba de alguien más. Alguien que desapareció. Alguien cuya ausencia nadie esperaba. Ese fue el misterio. El impacto enterrado no solo en huesos, sino en silencio. Porque, por mucho que creemos saber sobre la ascendencia balcánica, solo hemos mirado la superficie. Rasca un poco más profundo, y la tierra empieza a susurrar nombres que ya nadie pronuncia. Antes de Roma, antes de los eslavos, ¿quién poseía los genes balcánicos? Volvamos atrás. No unos siglos. No 1000 años. Retrocedamos 12.000 años, hasta un mundo que apenas despertaba de la edad de hielo. Los Balcanes no eran naciones entonces. Eran bosques, ríos y cuevas, vivos con las huellas de personas que no dejaron palabras. Solo huesos y linajes. Dentro de esos restos antiguos, recuperados en la región de las Puertas de Hierro a lo largo del Danubio, los científicos hallaron algo asombroso. Un pueblo compuesto en un 85% de cazadores-recolectores occidentales, WHG, y un 15% de cazadores-recolectores orientales, EHG, una mezcla jamás enseñada en los libros. Jamás reclamada por una identidad moderna. Y más profundo aún, una presencia más antigua. Fragmentos de Neandertal. Ecos de un tiempo en que Homo sapiens no caminaba solo. Su ADN sobrevivió, incrustado en nosotros, un recordatorio oculto de que nuestro pasado no solo es complejo, está tejido de fantasmas. Luego llegó la ruptura. Alrededor del 7000 a.C., un cambio sísmico. Poblaciones enteras del noroeste de Anatolia irrumpieron en el sudeste de Europa. Fueron los primeros agricultores, y trajeron más que semillas. Trajeron transformación. No fue pacífico. No fue lento. Fue un reemplazo casi total del acervo genético cazador-recolector. 98% desaparecido. Una extinción genética, en cámara lenta. Pero no todo desapareció. Estos recién llegados, los agricultores neolíticos de Anatolia, ANF, portaban nuevos rasgos. Una variante llamada SLC24A5, responsable de una piel más clara. Nuevas dietas. Nuevos sistemas inmunes.
nuevos dioses. Y al expandirse, ocurrió algo notable. No solo conquistaron. Se fusionaron. Los cazadores-recolectores que quedaban aportaron genes críticos, sobre todo al complejo MHC, el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Inmunidad, resiliencia, supervivencia. La evolución no eligió un bando, eligió las partes más fuertes de ambos. No fue el dominio lo que definió ese momento. Fue la adaptación. Una fusión frágil, caótica, pero hermosa. Dos mundos volviéndose uno, molécula por molécula. Pero mientras el polvo de esa transformación se asentaba durante siglos, un nuevo sonido comenzó a elevarse. Cascos. Ruedas. Fuego. Porque justo cuando el acervo genético se estabilizaba, una nueva ola tronó desde las estepas. Los verdaderos indoeuropeos no eran reyes ni dioses, eran nómadas a caballo. No llegaron con coronas. Llegaron con ganado. Sin monumentos. Solo movimiento. Sin imperios. Solo cielos abiertos y ruedas de carro. Y aún así, reescribieron el futuro de Europa con nada más que caballos y fuego. Alrededor del 3300 a.C. surgieron de la estepa póntico-caspiana, cerca de la actual Ucrania y el sur de Rusia, un pueblo ahora llamado los Yamnaya. Durante mucho tiempo pensamos que la civilización se movía de las ciudades hacia lo salvaje. Pero los Yamnaya voltearon ese guión. Eran nómadas, pero portaban las semillas de una revolución lingüística entera. Su ADN, salvaje y puro, era una mezcla 50/50 de cazadores-recolectores orientales, EHG, y cazadores-recolectores del Cáucaso, CHG. Los científicos llaman a esta combinación la ascendencia de los pastores de la estepa occidental. Pero no se trataba solo de genes. Se trataba de tecnologías que viajaban en la sangre. Trajeron la rueda. Trajeron los carros. Trajeron los primeros caballos domesticados, y con ellos, la velocidad. El movimiento. La guerra. El comercio. El poder. Irrumpieron en los Balcanes, no para destruir, sino para mezclarse. Para transformar. Se fusionaron con los descendientes de los agricultores anatolios que ya vivían allí, y juntos dieron origen a las tribus que algún día llamaríamos tracios, ilirios y los primeros griegos. Y el eco de esa mezcla, aún late en la sangre balcánica de hoy. Las líneas paternas modernas como R1A y R1B, no son solo letras en un gráfico. Son huellas genéticas de los Yamnaya. Transmitidas de padre a hijo durante 5000 años. Todavía respiran en las venas de los eslavos, albaneses y griegos modernos. Pero aquí viene el giro que nadie vio venir. A pesar de todo su poder, los Yamnaya no conquistaron con ejércitos. Conquistaron con cultura. Cambiaron la lengua. Cambiaron la identidad. Sin construir una sola ciudad. Pero en la siguiente era, el poder cambió, no mediante invasión, sino mediante ilusión. Los romanos conquistaron los Balcanes, pero no dejaron su ADN. Esa ilusión fue Roma. Parecía conquista. Se sentía como dominio. Caminos. Ciudades. Acueductos. Latín. Ley. Roma no solo llegó, estampó su nombre en cada piedra. De Dacia a Dalmacia, el imperio grabó su presencia en el suelo balcánico. Pero cuando los genetistas abrieron 136 tumbas antiguas del siglo I al VII después de Cristo, no encontraron sangre romana. Encontraron un vacío. 0 rastros de ADN itálico de la Edad del Hierro. Ni en Serbia. Ni en Croacia. Ni siquiera en entierros de élite. Es una paradoja. Roma gobernó esta tierra durante siglos, y, sin embargo, no dejó legado biológico. Entonces, ¿qué pasó? Roma, a diferencia de los Yamnaya, no transformó el acervo genético. Transformó la mente. La lengua. La identidad. Pero no la sangre.
El imperio funcionaba con asimilación, no con reemplazo. Sus ejércitos no estaban llenos de hombres de Lacio, estaban llenos de locales. Balcánicos. Anatolios. Sirios. Armenios. Incluso nubios. Roma no era una nación, era una máquina. Y esa máquina se alimentaba de movimiento. En Viminacium, una próspera ciudad romana en la actual Serbia, los arqueólogos descubrieron una tumba doble. Un hombre nacido en los Balcanes, y a su lado, una mujer de Anatolia. Casados. Enterrados. Unidos bajo Roma, pero nunca de Roma. Esto no fue una excepción. Fue la regla. El análisis genético muestra una gran afluencia de ascendencia anatolia durante el periodo imperial. No eran conquistadores. Eran migrantes. Comerciantes. Amantes. Soldados. Integrados, pero no itálicos. Aún más sorprendente, en una necrópolis romana, encontraron a un muchacho. Apenas 16 años, enterrado con lámparas de aceite romanas marcadas con el águila imperial. ¿Su ADN? 100% africano oriental. ¿Su dieta? Marina, de una costa lejana al Danubio. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Ruta comercial? ¿Esclavizado? ¿Reclutado? Nadie lo sabe. Roma no construyó fronteras étnicas. Construyó carreteras. Y esas carreteras trajeron al mundo entero, no para colonizar, sino para vivir. Y morir. Pero ese imperio, vasto y diverso, no pudo resistir para siempre. Pero justo cuando el imperio se desvanecía, una nueva marea surgía desde el este. Uno de los mayores cambios genéticos de la historia europea comenzó en silencio. Sin fanfarria. Sin imperio. Solo bosques. Ríos. Y movimiento, lento, constante, imparable. A medida que Roma se desmoronaba en el siglo VI después de Cristo, una nueva fuerza comenzó a llenar el vacío. No con espadas, sino con familias. Con carros. Con generaciones. Las migraciones eslavas, debatidas durante mucho tiempo por los historiadores, no fueron incursiones. Fueron reasentamientos. Comunidades enteras, moviéndose hacia el oeste y el sur desde Europa Oriental, atravesando los Cárpatos y adentrándose en el corazón de los Balcanes. Y cuando los científicos analizaron ADN antiguo de la región, particularmente en estudios publicados en Cell 2023 y Nature 2024, los números contaron la historia con claridad. 30 a 60%. Esa es la proporción de ascendencia eslava en el acervo genético balcánico moderno. No fue una conquista cultural. Fue una transformación demográfica. Al comparar esqueletos anteriores al siglo VI con los posteriores al 700 después de Cristo, los genetistas encontraron un cambio brusco e innegable. Serbia muestra la mayor integración, con hasta un 60% de ADN eslavo. Croacia, Macedonia del Norte y Bosnia le siguen de cerca. Incluso Grecia, aunque lingüísticamente distinta hoy, porta una firma de ascendencia eslava del 20 a 30%, especialmente en sus regiones del norte. Y este cambio no fue temporal. Alteró permanentemente la arquitectura genómica del sureste de Europa. Los haplogrupos eslavos del cromosoma Y, especialmente R1A y 2A, se extendieron por toda la península, dominantes aún en poblaciones modernas. Sin embargo, aquí yace la contradicción. La tensión. Pueblos que hoy se ven como rivales, que hablan dialectos distintos, izan banderas distintas, siguen religiones distintas, son, genéticamente, hermanos. Sus cuerpos cuentan una historia compartida que su política ha intentado olvidar. Porque bajo la superficie del nacionalismo, hay una molécula compartida. Un ancestro común. Una lengua madre perdida en el tiempo. Y aunque los eslavos transformaron el paisaje, su llegada no fue completa. Pero no todos fueron arrasados por la tormenta eslava.
En un mar de migraciones, un grupo mantuvo la línea. A medida que los Balcanes se transformaban bajo el peso de las migraciones eslavas, una voz, una lengua, un legado no se desvaneció. Resonó. Resistió. Sobrevivió. Los albaneses, un pueblo a menudo envuelto en mitos y controversias, llevan una de las huellas genéticas más antiguas de Europa. Mientras su idioma, el albanés, o sip, se mantiene como un huérfano lingüístico, aislado de las ramas eslava, romance o helénica, su ADN guarda algo aún más profundo, continuidad. Estudios recientes, incluyendo análisis de alta resolución del cromosoma y publicados en Nature Genetics 2023, revelan que las líneas paternas albanesas se remontan a la Edad del Bronce. Específicamente a los haplogrupos J2B2, L283 y EV13, ambos presentes en los Balcanes occidentales antes de la llegada de romanos o eslavos. Esto sugiere un vínculo directo con los antiguos ilirios, las enigmáticas tribus que alguna vez gobernaron esta tierra mucho antes de que fuera dividida por religión o imperio. Y aunque la historia borró gran parte de su legado escrito, la señal genética permanece intacta. Aún más sorprendente, los albaneses muestran poca mezcla de las migraciones eslavas, a diferencia de las poblaciones vecinas. El ADN autosómico de los albaneses modernos se alinea más estrechamente con las muestras balcánicas de la Edad del Hierro que con las poblaciones posteriores a Roma o medievales. Y no se trata solo de los genes. Se trata de la cultura. El canon, el código oral de leyes transmitido durante siglos. La besa, el juramento de honor, todavía hoy se pronuncia con peso. No son simples costumbres, son mecanismos de defensa. Formas de preservar la identidad frente al borrado. Los albaneses vivieron bajo el dominio romano, la dominación otomana y el aislamiento comunista. Pero a través de todo ello, nunca entregaron su esencia. Ni su lengua. Ni su linaje. En una tierra donde cada imperio dejó su huella, la suya siguió siendo propia. Pero incluso para un pueblo enraizado en la profunda continuidad, las tormentas no cesaron. Porque justo cuando encontraron estabilidad, el siguiente imperio pondría a prueba incluso estas raíces. Los otomanos gobernaron durante siglos, pero dejaron apenas un rastro genético. Llegaron con ejércitos. Con banderas crecientes, cañones y llamadas a la oración. El Imperio Otomano no solo ocupó tierras, redibujó sus mapas. Desde la batalla de Kosovo en 1389 hasta la caída de Constantinopla en 1453, el poder otomano devoró los Balcanes por completo. Y, sin embargo, su ADN apenas persiste. ¿Cómo puede una superpotencia dominar medio continente, cambiar su religión, transformar su arquitectura, controlar sus leyes, y aún así dejar casi ninguna huella biológica? La respuesta es estrategia. A diferencia de Roma, que absorbía pueblos a través de movimientos masivos y ciudadanía, los otomanos gobernaron con precisión. Su control se construyó sobre la administración, no la migración. Solo un pequeño número de turcos anatolios se asentó realmente en los Balcanes. El imperio utilizó élites locales, poblaciones convertidas y aseguró la lealtad mediante sistemas como el de Psirme, el tributo de niños que convertía a los muchachos balcánicos en genízaros. Pero esto no fue una transformación genética. Fue una colonización cultural. Estudios recientes de ADN, incluyendo análisis de alta resolución del cromosoma y ADN autosómico publicados en Frontiers in Genetics 2022, lo confirman. La contribución genética promedio de linajes turcos o de Oriente Medio en los Balcanes es sorprendentemente baja, a menudo inferior al 2%. Donde sí aparecen rastros, es en áreas urbanas. En puertos como Tesalónica, Skopje, Sarajevo, centros de administración, comercio y hogares mixtos. Pero en aldeas rurales, en las montañas, en los valles ancestrales, los linajes resisten. Aquí es donde la identidad se defendió. Donde la cultura fue adoptada, pero el ADN se mantuvo firme.
El legado otomano está tallado en mezquitas, en préstamos lingüísticos, en melodías populares, pero no en las mitocondrias. Los haplogrupos EV13 y J2B2 siguen dominando en Albania y Kosovo. Las líneas R1A y 2A permanecen firmes en Serbia, Bosnia y Bulgaria. Entonces, ¿cómo un imperio tan vasto dejó sin sombra genética? Porque nunca intentaron reemplazarla. Intentaron reprogramarla. Conquistaron la identidad, no la herencia. Pero incluso los imperios más limpios dejan huellas extrañas. Y, sin embargo, hay una tumba que no encaja en ningún patrón. Enterrada en los Balcanes, una tumba romana que contiene a un niño de África. No fue hallada en Egipto. Ni en Nubia. Ni a lo largo del Mar Rojo. Fue descubierta en Viminacium, la antigua Serbia romana, una vasta necrópolis que alguna vez albergó legiones, aristócratas y ciudadanos del imperio. Pero lo que hallaron allí, no pertenecía. En 2022, durante excavaciones dirigidas por arqueólogos serbios, se abrió una tumba. Dentro yacían los restos de un muchacho de 16 años. Fue enterrado con lámparas de aceite romanas, insignias militares y monedas acuñadas con emperadores ya muertos. Pero su ADN contaba otra historia. Una secuenciación genómica completa reveló que tenía un 100% de ascendencia africana oriental. Ni rastro de influencia balcánica, romana o anatolia. No era local. No era mixto. Era un completo caso atípico. Entonces, ¿cómo terminó aquí, a más de 3.000 kilómetros de la tierra de sus ancestros? Sus dientes dieron parte de la respuesta. El análisis isotópico mostró una dieta marina, común en la costa del África Oriental. Probablemente criado cerca del Mar Rojo o del Océano Índico, no en el Danubio. Y, sin embargo, fue enterrado con honores, bajo una identidad romana. Existen teorías. Algunos sugieren que fue traficado, parte de las vastas rutas de esclavitud que conectaban África con el Mediterráneo bajo el dominio romano. Otros piensan que pudo haber formado parte de las legiones auxiliares, reclutadas en las fronteras del imperio. Pero la tumba nos dice algo más inquietante. O más hermoso. Que incluso en el siglo II después de Cristo, bajo un imperio que abarcaba 3 continentes, la identidad no era lo que parecía. La globalización no nació con Internet. Existía en los huesos de un niño, que nunca volvió a casa. Fue enterrado no como un forastero, sino como un romano. En suelo balcánico. Cubierto con símbolos de un imperio que apenas entendía el mundo que gobernaba. Esa tumba, ese niño, no reescribe la historia. Expone cuán poco la hemos comprendido en realidad. Si esta tumba desafía los mapas, ¿qué más nos hemos perdido? En los Balcanes, la sangre pura es una fantasía política, no un hecho científico. Durante siglos, los mapas se redibujaron con guerras, no con verdad. Las banderas cambiaron, los reinos surgieron y cayeron, pero a través de todo eso, una idea peligrosa siguió resonando. Somos diferentes. Somos puros. No somos como ellos. Pero abre un genoma, y la historia se derrumba. En 2021, un amplio análisis genómico en los Balcanes occidentales, que abarcó poblaciones de Serbia, Croacia, Bosnia, Montenegro y Macedonia del Norte, reveló algo impactante. A nivel autosómico, las diferencias genéticas entre los llamados rivales étnicos son insignificantes. Menos del 0,5%. El ADN mitocondrial, transmitido por las madres, contó la misma historia, haplogrupos compartidos como H, U5 y J dominan en todas las fronteras. El ADN Y, que traza a los padres, lo repite, R1A y 2A y E1B1B aparecen a través de supuestas divisiones nacionales. No son enemigos antiguos. Son hermanos genéticos. Y, sin embargo, los mitos persisten. Una comunidad afirma descender de nobles colonos romanos, otra de heroicos guerreros eslavos, otra de misteriosas líneas tracias.
Pero la ciencia se niega a tomar partido. Los datos nos dicen que los Balcanes no son un mosaico, son una trenza. La historia fue más caótica de lo que la política permitió. La gente se casó, migró, se mezcló. Las lenguas cambiaron, las religiones se transformaron, pero el ADN permaneció entrelazado. Un croata y un serbio pueden hablar diferente, rezar diferente, incluso cargar con traumas generacionales, pero sus genomas cuentan la misma historia. Y quizá por eso la verdad fue enterrada. Porque la identidad, en los Balcanes, es sagrada. Se transmite en nanas, no en laboratorios. A través de la pérdida. A través de la sangre derramada, no de la sangre analizada. Pero, ¿y si nos miráramos unos a otros a través de la biología, en lugar de las fronteras? ¿Y si este código compartido no fuera una amenaza, sino una oportunidad? Porque cuando la ciencia quita las máscaras, también muestra las cicatrices. Las cicatrices compartidas. Y, aún así, la crisis de identidad balcánica no termina aquí. Pero si la sangre no nos separa, ¿qué lo hace realmente? Dentro de nuestras células, los Balcanes aún recuerdan cada migración, cada incendio, cada supervivencia. Bajo la política, bajo las banderas, bajo incluso las tumbas, hay algo más que recuerda. Algo más antiguo que cualquier himno. No está en los monumentos. No está en los libros de texto. Está en las moléculas. El ADN de los Balcanes no es solo un registro. Es una línea temporal, grabada en cada célula, y no olvida. Recuerda a los cazadores-recolectores occidentales, persiguiendo caza silvestre a lo largo del Danubio hace 12.000 años. Recuerda a los agricultores anatolios que llegaron hacia el 7000 a.C., sembrando semillas que cambiaron más que dietas, cambiaron linajes enteros. Recuerda el trueno de los Yamnaya, que llegaron galopando desde la estepa póntica alrededor del 3300 a.C., trayendo caballos. Ruedas y linajes R1b y R1a que aún resuenan en los apellidos balcánicos actuales. Recuerda la fusión, no la destrucción, de esos pueblos. Resiliencia a través de la mezcla. Fuerza a través del caos. Las migraciones eslavas, las corrientes anatolias, las carreteras romanas que transportaron personas más que imperios, cada una dejó una capa. Y, sin embargo, ninguna borró a las anteriores. Nuestras células se convirtieron en un palimpsesto, un manuscrito antiguo sobrescrito por nuevas manos, pero nunca limpiado del todo. Cada capa sigue allí, tenue pero permanente. Míralo bastante de cerca y verás las cicatrices de plagas, las huellas de cambios climáticos, las sombras de guerras ni siquiera registradas. Y, de alguna manera, todo sobrevivió. No como dominio. No como pureza. Sino como adaptación. Como resistencia. Como memoria en forma molecular. Hablamos de herencia como si fuera un derecho de nacimiento. Pero quizás sea más que eso. Quizás sea una conversación, susurrada a través de los siglos, cosida en nuestra piel, resonando en cada latido. Tú, yo, no somos solo descendientes. Somos participantes en una cadena tan vasta que no puede ser poseída. Solo llevada. Pero los Balcanes aún no han terminado de hablar. Porque justo cuando pensamos que el pasado ha sido finalmente mapeado. Y en una cueva escondida, un nuevo misterio genético espera. Se acaba de secuenciar un nuevo genoma. No coincide con nada que hayamos visto antes. La cueva no tenía nombre. Solo sombras, silencio y secretos intactos durante milenios. En lo profundo del corazón calizo del sureste de Bosnia, los investigadores descubrieron recientemente restos óseos intactos desde el ocaso neolítico. Un niño. Enterrado solo. Acurrucado junto a huesos quemados y herramientas de piedra, más antiguo que cualquier inscripción eslava, más antiguo que las calzadas romanas, más antiguo que la memoria misma. A inicios de 2025, el genoma se hizo público. Y todo cambió.
porque lo que los científicos hallaron no era agricultor anatolio. No era pastor de la estepa, ni migrante eslavo, ni siquiera mesolítico de las puertas de hierro. Era otra cosa. El genoma contenía marcadores desconocidos, fragmentos de una población previamente no detectada. Una línea fantasma. Un pueblo no catalogado en ninguna migración conocida. Sin coincidencias de ADN Y ni ADN mitocondrial en ninguna base de datos balcánica o europea actual. Esa persona, ese niño, pudo haber pertenecido a toda una cultura que desapareció sin dejar nombre. ¿Un remanente pre-anatolio? ¿Un grupo refugiado aislado durante la expansión agrícola? ¿O una rama arcaica que sobrevivió más tiempo de lo que nadie imaginaba? Incluso los isótopos dietéticos desafiaron las expectativas, mostrando proteínas marinas lejos de la costa. Herramientas de piedra que no coincidían con ninguna industria cultural conocida. Y ocre rojo, pintado en una espiral ritual, brillando tenuemente bajo luz ultravioleta. Un niño. Un entierro. Y 1000 preguntas. ¿Qué lengua hablaba? ¿Qué dioses susurraba en la oscuridad? ¿Qué linaje portaba, que ninguno de nosotros lleva ahora? Los genetistas lo han nombrado, por ahora, Balcán-X. Y mientras esperamos la publicación revisada por pares, una cosa es clara. La historia del ADN balcánico no ha terminado. Nunca lo estuvo. Porque justo cuando creemos haber mapeado cada capítulo, otra página se da vuelta sola. Este no es el final de la historia. Es solo el siguiente capítulo en el ADN de todos nosotros.